la posición de YPF en el contexto que se avecina. Yo, con el ánimo un poco de incitar el debate, porque lo que queremos es justamente que se genere polémica, porque queremos que se debatan ideas y pensamientos y criterios, voy a ayudarlo a reflexionar, digamos, o a provocarlo de algún modo. Hace pocos días salió una nota de Jorge Lapeña, uno de los subsecretarios de Energía, donde hacía más o menos el siguiente planteamiento. Dice: la provincia de Neuquén ha adoptado un modelo abierto, transparente y basado en la licitación pública. Promueve rondas licitatorias abiertas y las empresas petroleras son convocadas sin discriminación para invertir mediante concursos públicos. YPF, por su parte, enfoca la cuestión con un modelo cerrado y sin transparencia. Busca socios para compartir el desarrollo de un área sobre la cual tiene un permiso. Sin embargo, los permisos que posee YPF en esas áreas caducan en 12 años, 2027. Es muy poco tiempo para desarrollar un campo no convencional. El caso piloto fue el contrato con Chevron, un traje a medida con cláusulas no públicas que no despiertan demasiado confianza. De modo que, sin perjuicio, digamos, de la estructura de tu presentación, nos gustaría algún comentario sobre esta presentación que hace Lapeña en cuanto a esta aparente diferencia de posturas. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto estar acá en este seminario tan importante y con panelistas tan importantes, y en Neuquén, que sin duda es el centro del futuro y del presente de la industria energética argentina. En ese sentido, para cualquiera de nosotros que nos interesamos, hemos estudiado y trabajamos en el sector, estar en Neuquén le da un plus adicional a cualquier discusión de la política energética. A mí, además, tengo que decir que tengo lazos afectivos muy fuertes con Neuquén. Viví muy poco tiempo, pero mi papá, que está ahí, es un periodista conocido y vive acá en Neuquén. Mi mamá fue funcionaria pública, legisladora, así que tengo una relación muy particular con la provincia. Tengo que aclarar también que no soy historiador, soy economista, pero me aventuré en la investigación de la industria petrolera y de YPF y escribí un libro, y soy un apasionado de la historia de nuestra industria. Economista también comento, para evitar malos entendidos, soy investigador del CIPEC, soy asesor de YPF, soy asesor también de la senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexel, pero todo lo que diga hoy, todas las opiniones que vierta hoy son mías y no comprometen a ninguna organización o persona con la cual yo trabaje. Dicho esto, bueno, me toca hablar de la relación de YPF con Neuquén y con el futuro, que es hoy la explotación de los recursos no convencionales. Como me gusta la historia, voy a hablar un poco de la historia y de algunos hitos históricos que yo identifico muy importantes para el devenir de la industria petrolera neuquina, en los que, bueno, en esos hitos estuvo YPF con un rol importante, y creo que de ahí podemos extraer algunas ideas para ya hablar, sí, de Vaca Muerta y de lo que YPF está haciendo y puede hacer allí. Voy a hablar un poco de YPF en los orígenes de la industria petrolera en Neuquén. Después quiero hablar un poquito de lo que fue el descubrimiento de Loma La Lata, lo que pasó en los 90 con el boom petrolero, y para luego llegar a Vaca Muerta. Bueno, la verdad que la relación de YPF con la provincia del Neuquén es tan antigua que se remonta al momento en que YPF no era YPF y la provincia del Neuquén tampoco era la provincia del Neuquén. Ustedes saben que YPF recién toma ese nombre en 1922, de hecho, un 3 de junio como hoy, hace 92 años, se creaba YPF, pero YPF tenía antecesores. La Dirección de Minas, Geología y Hidrología fue la que descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia y fue la que descubrió en 1918 el petróleo en Plaza Huíncul, y allí se inicia, más allá de que había algunos antecedentes, la explotación petrolera neuquina con continuidad
a partir de 1922 ya en cabeza de YPF. Acá tienen un plano, quizás desde allí no van a poder ver, pero es un plano muy antiguo, en donde en el centro van a ver lo que era el octógono fiscal. El octógono fiscal, que les debe sonar, fue la reserva que tuvo que hacer el Estado en torno al pozo descubridor de Plaza Winkle para que pueda ser explotado por YPF. ¿Por qué creo yo que se hizo una reserva? Y eso es algo que quiero destacar. Porque en aquel momento no había un marco legal apropiado y adecuado específico para el petróleo. Y de hecho, entre muchos otros temas, uno muy importante que es la distribución de la renta, que hoy también toda la vida se ha discutido en la Argentina y en todos los países, cómo se reparte la renta de los hidrocarburos. En aquel momento la industria petrolera se regía por el Código Minero del siglo XIX, entonces no había regalías, Argentina no tenía impuesto a las ganancias, toda la renta que se quedaba en manos de los privados, que además recibían concesiones a perpetuidad. Es interesante porque en Neuquén se producen algunas transacciones en las que permisionarios que consiguen concesiones en torno al descubrimiento y fuera del octógono fiscal, le venden a otras empresas, concretamente a la Standard Oil, a lo que es hoy la Exxon, sus permisos a cambio de plata y de regalía. Es decir, la primera vez que se pagan regalías en Argentina, no se pagan al Estado, se pagan entre privados. Y el Estado, al ver que había un marco regulatorio que no era posible sostener, porque había gente que se estaba llevando renta y al Estado no le quedaba nada, arma las reservas y eso se arrastra, la ausencia de un marco regulatorio, muchos años. La Argentina tiene por primera vez una ley de hidrocarburos en el año 1935, o sea, 25 años después del descubrimiento de Comodoro Rivadavia y muchos años después de que empieza a trabajar también YPF aquí en Neuquén. Y ese vacío legal produce muchísimos inconvenientes y creo que no contribuye para que la industria avance y despegue de una manera más firme y con esfuerzos coordinados entre las inversiones públicas y las inversiones privadas. La Argentina arranca su historia petrolera con inseguridad jurídica, podríamos decir, y eso es un problema y lo tenemos que tener presente hoy, en donde creo también, y seguramente hablaremos después, el marco legal que hoy rige a la industria petrolera no es del todo claro, está desactualizado y requiere una revisión. Bueno, Neuquén después, acá estamos hablando de la década del 20, desde ya que continúa produciendo petróleo, no solo en la zona de Winkle, Cutralcó, sino en otras zonas, empieza a producir gas, pero la verdad que en todas esas décadas, los 30, los 40, los 50, Neuquén no llega a destacarse respecto de otras provincias petroleras. Crece, avanza, pero no de manera destacada. Es más, en esa etapa que tan floreciente en términos de la producción petrolera, que fue el periodo de Arturo Frondizi como presidente, la producción petrolera se triplicó en 4 años, la producción total. Neuquén no tuvo un gran protagonismo porque las principales áreas estaban en otras provincias. Hubo así esfuerzos exploratorios importantes, pero por decirles una, que todavía hoy sigue siendo muy polémica, Cerro Dragón, un contrato de la época de Frondizi en la provincia de Chubut y Santa Cruz. El siguiente hito que yo quiero mencionar y que pone a Neuquén de nuevo en el centro, o lo pone quizás por primera vez en el centro de la política de hidrocarburos y de la política energética argentina, es el descubrimiento que hace YPF del mega yacimiento de gas en Loma La Lata, que es quizás el único mega yacimiento que ha tenido la Argentina. En petróleo creo que no hay yacimientos de esa envergadura y en gas lamentablemente no tuvimos otro. Ahí tienen el gráfico de la producción, que es muy sostenido el aumento de la producción, llega a más de 40 millones de metros cúbicos día, luego declina en los últimos años y eso es un gran problema que tiene la Argentina. Pero lo que quería decir es que Loma La Lata produce y puede explotarse a partir de un gran esfuerzo de planificación y coordinación de muchas áreas, muchas de ellas del Estado, YPF como productor, Gas del Estado como transportista y distribuidor de gas. Se hacen enormes obras de infraestructura, gasoductos para unir o para ampliar la capacidad desde los centros productores hacia los centros consumidores. Y toda la economía argentina se gasifica. Es una decisión estratégica, planificada,
que abarca, que cambia el perfil productivo de nuestro país. Es decir, en el transporte hay impacto. Ustedes saben que somos un país con un desarrollo del gas natural comprimido muy por encima de lo que hay en el mundo, en generación eléctrica, en la industria. De hecho, a partir del descubrimiento de YPF en Loma La Lata y de su puesta en producción, Argentina se convierte en lo que es hoy, que es un país, lentamente, en un país gasífero. Hoy, si hay algo que destaca en la matriz de energía primaria de la Argentina respecto de lo que uno ve en el mundo, es que más de la mitad de nuestro consumo primario de energía es gas natural. Decisión que era consistente cuando descubrimos Loma La Lata, pero que evidentemente en el momento del declino, como yo mostraba en el gráfico anterior de Loma La Lata, no hubo la misma planificación y la misma coordinación para entender que esa decisión de gasificar al país ya no tenía las mismas bases sólidas en cuanto a la dotación de recursos. El tercer hito que quiero mencionar, que también pone a Neuquén en una posición de liderazgo en la industria de los hidrocarburos, ya no en gas, sino ahora en petróleo, se produce en la década del 90, que coincide con la desregulación sectorial y la reestructuración y privatización de YPF. No estamos hablando de la venta a Repsol, sino de la etapa de la YPF entre los años 92, 93 y el año 99. Esa YPF que tenía un formato bastante similar al que tiene hoy, una empresa cotizando en bolsa, con el principal accionista el Estado, con participación durante algún tiempo de las provincias, no con el control estatal, el Estado tenía menos cantidad de acciones. Y en ese momento YPF, en conjunto con otras empresas, y acá es un rasgo que quiero comentar, el trabajo de YPF como empresa con presencia estatal, sociedad anónima que cotiza en bolsa, ya no con un rol monopólico o cuasi monopólico, sino conviviendo de manera complementaria con inversiones muy fuertes de otras empresas privadas, locales y extranjeras, logran poner en valor reservas y recursos que ya estaban descubiertos. Digamos, no hubo un gran descubrimiento, pero en el área del Rincón de los Sauces hay un aumento de la producción muy fuerte que empuja a la producción argentina para consolidar el autoabastecimiento e incluso, como la mayoría de ustedes deben saber, durante algún tiempo hay exportaciones de petróleo a Chile, controvertidas porque hay mucha gente que me dirá, bueno, exportamos durante algún tiempo y después estamos importando, pero lo cierto es que en esos años la inversión conjunta de YPF y de muchas otras empresas permite un aumento de las reservas y de la producción muy importante, que tiene de hecho un aporte muy significativo, algo se comentaba, a la balanza comercial argentina. O sea, ahí es donde empieza un fenómeno, que es que el sector energético, tradicionalmente en la época de Perón, de Frondizi, un sector importador como hoy, por primera vez aparece como un fuerte aportante de divisas, cosa que se mantuvo hasta mediados de la década pasada. Entonces creo que ahí hay un rasgo también importante de ver a una YPF diferente, más parecida a la que tenemos hoy, que convive con otras empresas, que no pretende quedarse con todo, que no puede tener una posición monopólica y que tiene que acostumbrarse a competir, pero también a invertir y producir. Acá tienen, digamos, dos gráficos que sintetizan lo que ha sido la producción de petróleo y de gas de Neuquén en los últimos 50, 60 años, y se ven estos fenómenos que yo les decía en el gas, que está a la derecha, de manera más paulatina, con la puesta en producción y el incremento permanente de la gasificación que va detrás de la mayor capacidad productiva de Loma La Lata, que va llevando la participación de Neuquén a casi el 50% de la producción argentina de gas, y obviamente decrece en los últimos años. Y en el caso del petróleo, con un fenómeno más pronunciado, que tiene que ver con este boom petrolero de los 90s, que decae a un ritmo la producción en Neuquén más fuerte que el del resto del país. Por eso no solo cae la producción, sino también ha caído fuertemente la participación de Neuquén como productor en la producción total de petróleo. Con este repaso muy breve, en honor al tiempo, de algunos hitos que yo quería identificar,
aparece algo que también sin duda es un punto de quiebre en la historia y va a ser en la historia de la industria petrolera argentina, pero en particular de Neuquén, provincia en la que se localiza el grueso de la formación más importante en términos de recursos no convencionales, que es Vaca Muerta, que tiene su ventana más petrolera, que tiene su ventana más gasífera y que cuenta con recursos estimados, no reservas, recursos estimados altísimos. Todo el no convencional en Argentina, ya lo saben, ha estado identificado en varias publicaciones internacionales en el top ranking en el mundo por su potencial de recursos. Entonces, claramente, y eso lo viven todos los neuquinos, Vaca Muerta vuelve a ubicar a Neuquén en el centro, en el foco de la industria de los hidrocarburos, que hoy es paradójico, porque para Argentina hoy los hidrocarburos es una cosa que en el corto plazo asusta, preocupa, es lo que nos puede casi hundir, es la preocupación del gobierno del día a día por las divisas que se nos van en la balanza comercial, por los fondos públicos que se nos van en los subsidios, pero simultáneamente la industria de los hidrocarburos con los no convencionales es, para decirlo vulgarmente, lo que nos podría salvar, ¿no? Y hay una enorme expectativa que va más allá del sector respecto de cómo la puesta en valor de esto podría no solamente revertir la crisis energética, el déficit energético, sino también dar un enorme aporte a la Argentina en términos de inversiones, hasta exportaciones. Es decir, hay gente que tiene un optimismo exageradísimo, ¿no?, en relación a lo que podamos conseguir de estos recursos. Bueno, un breve comentario. La única experiencia muy positiva, relevante, que todos miramos de explotación de recursos no convencionales está en Estados Unidos. Hay algunas otras experiencias menores, pero ¿qué nos muestra Estados Unidos? Bueno, una fuerte cambio en la tendencia de la producción, un gran aumento de la producción no convencional, especialmente de gas, que permite justamente cambiar la trayectoria del equilibrio comercial externo del sector energético americano, hace caer las importaciones de Estados Unidos. Ya se está hablando, el subsecretario Poneman, que estuvo aquí, estuvo también en Buenos Aires, mencionaba que ya se están autorizando algunos permisos de exportación. La industria del gas en Estados Unidos quiere salir de los límites de Estados Unidos porque han bajado mucho los precios, tan fuerte ha sido el aumento de la producción con base en el no convencional. Está el tema que también nos viene en relación a esas experiencias de el conflicto y las controversias en torno a la estimulación hidráulica, al fracking, que no es una técnica específica y nueva y particular del no convencional. Ya se ha utilizado en Neuquén y en otras áreas petroleras de la Argentina, pero bueno, la explotación no convencional tiene una cierta intensidad en materia de perforación, de uso del agua, de inyección, que genera legítimas dudas y que evidentemente tiene que ser atendida por las autoridades y por quienes regulan esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la posición de YPF en relación y cómo está haciendo la acción de YPF, lo que está haciendo YPF en relación a los recursos no convencionales? Bueno, YPF, todos lo saben, se expropió el 51%, pasó de ser una empresa del grupo Repsol YPF a ser una empresa con control estatal, con base en la Argentina. Y la conducción que fue nombrada en YPF, a las pocas semanas presentó un plan estratégico en el cual intentó mostrar cómo iba a ser para revertir la caída productiva y de reservas de la propia YPF, y le dio un lugar importante a los no convencionales. No exclusivo, no excluyente, pero importante. Estas son placas extraídas de lo que en su momento presentó YPF, una apuesta muy fuerte con proyecciones de producción muy ambiciosas en materia de petróleo no convencional, arrancando con el piloto que luego se concretó en Loma Campana, y lo mismo en gas. Recuerden también que en esas presentaciones YPF decía necesitamos muchos miles de millones de dólares para llevar adelante estos programas de inversiones. Bueno, ¿qué hizo YPF desde que presentó esa estrategia? Yo creo que ha cumplido, más allá de que podamos tener visiones más o menos críticas sobre cómo lo ha hecho,
pero ha cumplido con este rol de ser una empresa que es comercial, que es una sociedad anónima, que tiene accionistas que no son el Estado y les tiene que devolverle rentabilidad, inversiones razonables, y por ende no puede hacer cualquier cosa, pero también es una empresa hoy que defiende el interés público de la Argentina, y entonces necesariamente me parece que ha jugado el rol que tenía que jugar, que es liderar el desarrollo de Vaca Muerta, porque el no convencional es un bicho especial, no es como los pozos no convencionales, se necesitan pilotos, muchos pozos, y es hoy el que ha empujado eso, el que está empujando eso, aunque hay otras empresas que también van en ese camino, es YPF. Ahí tienen algunas cifras que son las que presenta públicamente la empresa en cuanto a equipos perforadores, pozos perforados en actividad que van a la formación no convencional de Vaca Muerta, y la producción que ya hoy está en cerca de 20.000 barriles equivalentes de petróleo día. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, ya está, YPF ya hizo pozos, hay como 150 pozos, ya saben lo que hay, están produciendo, bueno, entonces, listo, hay que seguir poniendo plata y sacar y empezar a disputarnos lo que hay allí, a repartirnos la plata. Vuelvo al punto que les decía de que el ciclo de la explotación no convencional no es igual al de la explotación convencional. En este gráfico, vean que está clasificado de acuerdo al grado de madurez de la explotación de una formación no convencional, y en el otro eje la cantidad de pozos. ¿Dónde estaría lo que habrán escuchado hablar de una formación en Texas que se llama Eagle Ford, que está en producción y que muchas veces se mira para decir, ojalá podamos llegar ahí, pero que tiene más de 5.000 pozos en producción? Ya ha pasado por todas las etapas previas de exploración, de los pilotos, de delinear la estrategia óptima, y ha llegado a una etapa más madura de explotación, en modo factoría, esta cosa de estar perforando a gran escala pozos y más pozos y más pozos. Nosotros estamos bastante más atrás, estamos en una etapa de pilotos, de exploración, donde todavía hay que ver cómo dan los pozos, los verticales, los horizontales, seguir perforando, ver cómo da la ventana de gas. Entonces, lo que nosotros tenemos que maximizar, creo yo, para llegar a una explotación integral y sustentable de Vaca Muerta es la inversión. Necesitamos mucha inversión, y creo que se conoce que los pozos no convencionales, ya de por sí un pozo petrolero es caro, la industria petrolera es una industria muy capital intensiva, y este rasgo se acrecienta en el no convencional. Se acrecienta porque los pozos no convencionales son mucho más caros y porque los plazos de recuperación de esa inversión son mucho más largos. Entonces, la inversión es mucho más alta y es mucho más sensible a los riesgos, a la tasa de interés, etc. ¿Cómo veo yo las perspectivas y cómo creo que YPF puede colaborar a que este proceso y en ese ciclo que yo mostraba avance positivamente para que los recursos no convencionales puedan ser explotados a gran escala en beneficio de las provincias, de Neuquén y del país y de todos los argentinos? Bueno, creo que hay 4 ejes en los cuales hay que trabajar. El primero tiene que ver con lo que mencionaba de la información geológica, de la información de las perforaciones, de los pozos. Todavía nos falta mucho trabajo allí. Es importante tener más inversión, más pozos, para que esa información se comparta, sea conocida, de manera tal que las empresas que van a invertir puedan tener más seguridad sobre cuál es la estrategia óptima para explotar, desarrollar y explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sus diferentes zonas, para extraer tanto petróleo como gas. En segundo lugar, a veces a mí me dicen, bueno, qué bueno esto de Vaca Muerta, es como que tenemos la nueva soja. Y yo digo, no, no es así, es como plantar soja en la Antártida casi. O sea, hay que pensar que hubiera sido mucho mejor encontrar yacimientos convencionales. El yacimiento no convencional es una gran noticia, pero es más caro y, como explicaba recién, tiene un perfil productivo diferente, requiere pilotos, requiere muchísima inversión permanente, con costos del capital muy altos. Entonces,
un esquema económico de precios como el que tuvo la Argentina, les diría, en los últimos, digamos, a partir del 2000, después de la crisis y durante muchos años, en ese marco, con precios muy bajos del gas y precios bajos del petróleo, en ese marco es imposible desarrollar los recursos no convencionales. Necesitamos un esquema económico con precios razonables, estable, con perspectivas estables para la industria y con un reparto justo de la renta entre privados y Estado. Estado provincial, Estado federal en el caso del offshore, si se diera, acá estamos hablando del no convencional, pero digamos, la industria petrolera argentina necesita un marco económico de precios razonables, precios competitivos. Hace algunos años esta discusión era más difícil, pero hoy que la Argentina está pagando por cada metro cúbico adicional de gas que necesita, precios exorbitantes, casi el doble de los precios que necesitamos para poner en valor el gas no convencional. Y está pagando por cada metro cúbico de petróleo, ya entró creo ahora, o está entrando lamentablemente un barco petrolero completo de petróleo importado porque la caída de la producción hace que no podamos completar la carga de las refinerías con petróleo local. Entonces estamos pagando tan caro en el margen a precios de importación los hidrocarburos, que creo que cualquiera entiende la lógica de que es mucho mejor pagar precios, capaz que ni siquiera tan altos, a nuestros productores. Ahora, lo que no puede pasar es decir, ok, pago precios más altos, pero cuando tenés la producción te los vuelvo a bajar. O sea, ese juego no lo podemos repetir indefinidamente en la Argentina porque no vamos a tener las inversiones que necesitamos tener. El tercer tema que es importante, yo no soy un especialista, ni de cerca soy un especialista de eso, pero creo que no podemos no abordarlo, es la cuestión ambiental, y yo la extendería, por más que no lo puse acá, a las relaciones con las comunidades que conviven con la industria petrolera. ¿Por qué? Porque sin duda siempre ha pasado y va a pasar, y creo que pasa mucho más en una explotación no convencional porque es muy intensiva, hay tensión con el medio ambiente, hay tensión con los superficiarios, hay tensión con otras actividades que se quieren desarrollar en esas zonas, hay tensión en esta provincia con las comunidades, con los pueblos originarios. Específicamente en el tema medioambiental creo que están definidos los roles de la nación y de las provincias tienen un rol básico allí, pero creo que sería positivo también tener una ley nacional de contenidos mínimos ambientales para toda la industria petrolera que contemple las características específicas de la explotación no convencional y también, ¿por qué no?, las características específicas de la explotación offshore, que es un desafío que Argentina también tiene y que espero que en algún momento tengamos la inversión suficiente como para tener resultados positivos allí también. Y finalmente, el tema más complicado, y con esto voy a terminar mi exposición, que creo que no podemos seguir avanzando hacia una explotación integral de nuestros recursos no convencionales, particularmente en Neuquén, si no resolvemos no con una ley impuesta desde el gobierno federal, sino con una legislación ampliamente trabajada y consensuada entre las provincias y la nación, si no resolvemos los huecos que han quedado, porque hoy tenemos una legislación, que es la ley 17319, que ni siquiera es una ley, es un decreto de la dictadura de Onganía, y que nunca pudo prever los recursos no convencionales, obviamente, y que además fue armada en un contexto en el que el dominio era federal. Creo que hay que partir de la base de que el dominio es provincial y federal para el offshore, que hay que partir de la base de lo que dice la ley corta, que dice que el dominio lo ejercen las provincias con arreglo, no sé qué palabra usa, pero a la ley 17319, es decir, que en todo momento hay una visión de la necesidad de coordinar esfuerzos, roles, responsabilidades
entre quienes ejercen el dominio, que son las provincias, entre ellos y con el gobierno federal. Es muy difícil discutir y votar una ley de hidrocarburos en el Congreso. Me parece que vamos camino a que es como las leyes, como la ley de coparticipación. Lamentablemente es tan importante como eso y tan complejo como eso. Pero creo que, bueno, lo único que uno puede hacer es tratar de insistir en que quizás es difícil, pero es un desafío que tiene un premio muy grande, porque si nosotros logramos construir una legislación armónica y que defina claramente los roles entre los actores, no solamente nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros y terminarán estos chisporroteos, sino que de cara a todos esos miles de millones de dólares que necesitamos que inviertan otras empresas que están fuera de la Argentina, empresas que están en la Argentina, definir con claridad cuáles son los roles, cuáles son las reglas del juego, me parece que es una condición necesaria para que esas inversiones se materialicen. Bueno, termino acá y después hablaré sobre lo que dijo Jorge La Peña en la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Nicolás.